Yo quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en Jueces 6, Jueces capítulo 6. El libro de Jueces toca la historia de Israel después de la muerte de Josué. Aquí era un tiempo de mucha rebeldía contra el Señor. Dice la Escritura que hay un versículo que refleja lo que pasaba. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo había empezado a mezclarse con naciones paganas. Dios enviaba castigo, Dios enviaba liberación también. Y quiero leerles algo, un versículo en el capítulo 2 que nos expresa lo que estaba sucediendo. Capítulo 2, versículo 10. Dice así: también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Dice el texto: entonces hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, al Dios de sus padres que lo había sacado de la tierra de Egipto. Y ahí en el versículo 16 también dice: el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de que los saqueaban. Con todo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron, siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez. Porque el Señor, oigan bien, el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres. Esa es la idea del texto, de lo que nosotros vemos aquí. En ese capítulo, en esa porción de las Escrituras que he querido sintetizar. Hermanos, nosotros esta mañana oímos la palabra predicada por el pastor Sugel y nos decía cuál debe ser nuestra visión como iglesia. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Dios nos ha juntado aquí personas de diferentes edades, de diferentes contextos, judíos, gentiles, si podemos decirlo así, porque somos el pueblo de Dios y debemos vivir para la gloria de Dios. Pero cuando nos dicen eso, algo nos sucede, y es que nos sentimos que no podemos hacer esa labor. O yo no sé si eso solamente me pasa a mí. Yo digo: Señor, ¿qué labor, qué trabajo más grande tenemos nosotros por delante? ¿Y cómo nosotros vamos a poder llevarlo a cabo? Y por eso, yo no sabía que Sugel iba a predicar de eso. Dios puso en mi corazón, en su soberanía, predicar de Gedeón. Un hombre que estaba lleno de temores, lleno de dudas, atemorizado por la situación que estaban pasando en Israel, pero que Dios lo llamó a una labor que estaba muy por encima de su capacidad. Y por eso hemos titulado este mensaje: Gedeón, poder en la debilidad. Dios utilizó a este hombre para hacer cosas maravillosas, pero yo te voy a decir algo. La historia de Gedeón es la historia tuya y es la historia mía y de muchos miles de cristianos a través de la historia. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos veamos en esta historia. Por la falta de tiempo no vamos a ver todos los detalles del texto en el capítulo 6 y el capítulo 7, sino los más relevantes. Dice así en el versículo 1, Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuanto los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno.
porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel, fue consumido, cada día se hacía más débil por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Ellos estaban en una situación desesperada. Los madianitas tenían su cocina, su despensa en Israel. Israel producía, sembraba, y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, ¿qué hacían los madianitas? Ok, vamos para Israel y vamos a tener allí la comida nuestra, el trigo, ovejas, bueyes, todo lo que nosotros necesitamos. Y el pueblo, dice en el versículo 7, estaba desesperado. Y dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta, y ni siquiera dice el nombre de quién era ese profeta. Y el profeta le dice a ellos, así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9 del capítulo 6. Os libré de la mano de los egipcios y de las manos de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. 7 años de aflicción. Y a los 7 años los israelitas claman al Señor. Y el Señor les envía un profeta. En ese momento no les envía un juez, les envía un profeta para mostrarle su pecado. Y ese profeta le dice cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, cómo los había guiado a un lugar en Canaán donde tenían ricas cosechas, pero ellos no habían sido obedientes al Señor. Ellos no habían sido agradecidos. Le habían dado la espalda al Señor. Esa era su situación. Una situación desesperada. Y en esa aflicción es que ellos claman al Señor. Y vemos en tercer lugar lo que nos dice el texto. El encuentro del Señor con Gedeón. Capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. El ángel del Señor, el Cristo preencarnado, visita a Gedeón. Y se le aparece como un hombre, porque si se le aparece con una visión celestial, Gedeón se hubiera impresionado, se hubiera llenado de terror, como pasó con Ezequiel, como pasó con Isaías, como pasó con Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar, en un sitio escondido. Fíjense, él estaba lleno de temor. Y había tan poco trigo que él lo estaba sacudiendo en un lagar, preparándolo en un lagar. Miren, el trigo se preparaba con bueyes que daban vueltas y había piedras que molían ese trigo. Y en este caso no está sucediendo así. Él está escondido en un lugar para tomar el trigo y volverlo a esconder él también. Y se le aparece el ángel de Jehová. Y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. De ahí podemos ver dos cosas. O Gedeón era un guerrero poderoso, que lo había demostrado que no parece, o en segundo lugar, Dios estaba indicando de antemano lo que Gedeón llegaría a ser por fe. Así como el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, serás llamado Cefas, serás llamado piedra. Entonces Gedeón, cuando ve el ángel de Jehová que le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero, le dice, ay Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto
pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Él les cuestiona la presencia del Señor en la vida de ellos a la luz de lo que estaba pasando. Él quería saber dónde estaba ese Dios que había hecho tantos milagros a favor de su pueblo. Habían pasado ya más de 200 años desde que Israel fue liberado de los egipcios por las plagas. Y el Señor le dice lo siguiente a Gedeón. El Señor no le dice por qué le habían sucedido estas cosas. Y dice en el versículo 14, y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Imagínense. Ve, libera al pueblo. Recuerden que esos madianitas venían como langostas sobre la tierra. Ellos tenían que salir corriendo cuando ellos llegaban. Era un ejército sumamente poderoso. Y Dios le dice, no, tú eres que lo vas a liberar. Tú eres que lo tienes que hacer. Ay Señor, dice Gedeón, versículo 15, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés. O sea, es la más insignificante. Es la última del barril en el fondo allá. Esa es mi familia. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, yo soy el más joven, el más débil, el de menos influencias. ¿Qué está poniendo Gedeón aquí? Excusas. Lo mismo que hacemos nosotros. Esta mañana oímos ese mensaje poderoso. Dios quiere usarnos para su gloria. A todos nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero ponemos excusas. ¿Y qué peligros yo voy a enfrentar? ¿Y qué cosas yo voy a tener que dejar? ¿Y a dónde me va a llevar el Señor? Ay, yo quiero mucho mi iglesia, a mí me gusta mucho la predicación aquí, el amor de los hermanos. ¿Me va a llevar a otra ciudad? ¿Me va a llevar fuera del país? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿De dónde van a venir mis ingresos? Yo no sé si voy a tener que cambiar mi estilo de vida. Tenemos temor de las implicaciones de entregarnos por completo al Señor. Pero también sentimos nuestra propia inhabilidad para llevar a cabo la tarea que se nos asigna. Pero te digo una cosa, el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado dones espirituales para que nosotros los pongamos en operación. Y si el Señor nos da esos dones, Él nos capacita para estar en nuestro lugar de trabajo. Nosotros nos concentramos en ver lo que nosotros somos y no vemos quién es nuestro Dios. Es verdad, nosotros somos débiles, nosotros somos frágiles, pero con Él somos poderosos y podemos hacer cualquier labor que Él nos asigne. Ese es el punto que nosotros debemos entender. Por eso el Señor dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separados de Cristo no podemos hacer nada de valor eterno. Separados de Cristo no podemos producir ningún fruto espiritual. Sin el Señor todo esfuerzo es vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Es el Señor que nos ayuda, como dice aquí, a edificar nuestras casas. Es el Señor que nos ayuda a proteger nuestras ciudades. Es el Señor que nos ayuda a producir para ganarnos la vida. Nosotros hacemos nuestra parte, pero es el Señor que nos bendice. Por eso Pablo, cuando estaba preso y le escribe a los filipenses, él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en pobreza. Yo sé vivir en abundancia, no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy fuerte, pero no en mí mismo. Yo soy fuerte en el poder que Cristo me da para yo seguir adelante. Y ese es el poder que nosotros experimentamos, mis amados hermanos, cuando estamos entregados al Señor sirviéndole. No nos preocupemos por preguntarnos tanto qué va a ser de nosotros, sino cómo Dios nos va a utilizar para su gloria. Y aquí vemos a Gedeón
poniendo excusas. Somos débiles. Oh, pero mis hermanos, esta mañana lo oímos. Somos débiles. Pero Dios utiliza a los débiles, a ti y a mí, a Gedeón, para llevar a cabo sus propósitos. Por eso dice en 1 Corintios 1:26 en adelante, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios. Es como dice un autor, la sabiduría de Dios es revelada, no a los poderosos y nobles según el mundo, sino a los tontos, a los débiles, a las personas comunes y corrientes, a nosotros que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nadie puede exaltarse a sí mismo, jactarse de que alcanzó la salvación por su propio intelecto. En la Escritura tenemos muchos ejemplos de diferentes personas que el Señor usó para su gloria. A Abraham para ser el padre de la fe. A Jacob, que era una persona que había mentido, para ser el padre de la nación de Israel. A José para salvar a su pueblo de la hambruna. A Moisés para librar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. A Mateo, un cobrador de impuestos, para escribir acerca de Jesús en el Evangelio de Mateo, acerca del rey de los judíos. Vemos muchos hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios en las Escrituras. Y vemos aquí a Gedeón poniéndole excusas al Señor, como la ponemos nosotros, pero Él quiere utilizarnos para su gloria. ¿Tú sabes cuáles son los requisitos para ser usado por Dios? ¿Haber estudiado en un seminario? No. ¿Saberse la Biblia de memoria por completo? ¿Poder predicar solo con la Biblia sin un papel en la mano? No. Si tú has visto tu condición de pecador y has ido a los pies de Cristo, arrepentido de tus pecados y confiando en Él como tu Salvador, si tú has nacido de nuevo, ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú eres hechura suya, creado en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si tú has sido declarado justo, ya no hay condenación ninguna para ti, porque tú estás en Cristo Jesús. Tú has sido adoptado en la familia de Dios. Tú eres un ciudadano de los cielos. Tú ahora perteneces a Dios y nada ni nadie podrá separarte del amor de tu Padre. Dios quiere usarte para su gloria. Dios quiere usarte para su gloria. No estemos esperando tener ciertas cosas para servir al Señor. Vamos a servir como estamos y veremos qué hizo Gedeón. Gedeón le presenta su duda. Tú eres Gedeón, yo soy Gedeón. Pero el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Dios le dice, yo estaré contigo. Dios le estaba prometiendo su presencia. Y Dios le estaba diciendo, tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Aquí quizás estamos orando para que se levanten más líderes, para tener más pastores, para tener misioneros que vayan a otros lugares. Pero tú eres esa persona quizás y estás sentado aquí. Tú estás como Gedeón. Y tú quizás te sientes muy débil e incapaz, como se sentía Gedeón, pero vamos a ver el proceso por el cual él pasó. El Señor le dice, yo estaré contigo. Esa promesa Dios se la había dado a Moisés, se la había dado a Josué y ellos habían obtenido la victoria. Y lo mismo dice a Gedeón, quien está lleno de dudas y temores. Y Gedeón le dice al Señor, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón prepara la ofrenda y la lleva al Señor. Pero fíjense algo.
¿Cómo estaba Gedeón cuando el ángel del Señor lo visitó? Trillando trigo escondido para esconder el trigo en esa cueva. Se supone que él no tenía mucha comida, ¿sí o no? No. Y ahora vemos al Señor, a Gedeón, preparando una gran comida al Señor, dispuesto a dar todo lo que tenía al Señor. Y dice el texto a partir del versículo 20 que el Señor le dice: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Y entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano, tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoce que está tratando con el ángel del Señor. ¡Ay de mí! Han visto mis ojos al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón allí edificó un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz. Él se llena de temor. El Señor le responde, el ángel de Jehová, con palabra de paz. Le dice que no va a morir. Y él edifica un altar diciendo: el Señor es paz. Pero fíjense lo que dice en el versículo 25. Hemos visto ese encuentro que tuvo Gedeón con el ángel del Señor. Pero miren lo que sucedió luego, a partir del versículo 25. Sucedió en aquella misma noche, el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que ha cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Qué es lo primero que el Señor le dice a Gedeón antes de usarlo? Pon tu casa en orden. Trabaja con la idolatría que hay en tu hogar. Antes de ser usado públicamente, él debía limpiar su casa. En su propia casa su padre estaba quebrantando el primer y el segundo mandamiento. Tenían ídolos a Baal, imágenes de acera, y el Señor le dice: derriba el altar que pertenece a tu padre. Y Gedeón obedeció, pero obedeció temeroso de las consecuencias. Y fíjense que derribó ese altar con 10 hombres. Se ve que era algo sumamente grande, pero lo hizo de noche. Y Dios no le llamó la atención a Gedeón por el miedo o por su falta de fe. Dios conocía sus debilidades, Dios conocía sus temores como conoce los nuestros. El punto aquí es que Gedeón obedeció a Dios a pesar del temor que él sentía. Trabaja con la idolatría que hay en tu casa. Pon tu casa en orden. Es verdad que ya la mayoría de nosotros no nos arrodillamos delante de ídolos e imágenes. Pero nosotros tenemos un altar donde el centro somos nosotros mismos. Nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros tratamos de vivir con la mayor cantidad de cosas materiales. Vivimos en una sociedad sumamente materialista y estamos nosotros llenos de bienes, de casas más grandes, de armarios más grandes, comprando una serie de ropas y de utensilios que al poco tiempo desechamos estando bien para comprar otras ropas, otros utensilios. Muchas veces los cogemos a crédito, no hemos acabado de pagar uno cuando ya estamos comprando el otro. En esos ídolos tenemos también el ego, nuestro propio orgullo, la obsesión de destacarnos, una obsesión por nosotros brillar socialmente, y por eso pasamos 60, 80 horas a la semana trabajando. Las personas se van de vacaciones y aún lo hacen con las computadoras en las manos. Las mujeres están yendo a trabajar también sin tener esa necesidad en su casa porque el marido quiere mantenerla para estar consumiendo, teniendo más cosas para destacarse, porque entienden que estar en el hogar
no le da mucho estatus, no le da mucho renombre, que ellas pueden salir a la calle y competir en el mercado laboral al igual que los hombres, pero mientras tanto los hijos están muriendo por falta de amor, por falta de atención. Y los padres están pensando que están trabajando fajado para mantener a sus hijos, pero lo que es una realidad es que lo están haciendo por ellos mismos. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el ídolo que te está dominando a ti? ¿Qué es lo que te impide a ti avanzar sirviendo en la obra del Señor? Tú deberías sentarte y pensar, meditar, si eres casado junto a tu esposa, hacerlo tú solo, buscar un hermano o una hermana que te ayude para ver que te conozca bien, qué ídolos tú debes quitar de tu vida. Tú debes trabajar con la idolatría que hay en tu hogar. Pero fíjate lo segundo que hizo Gedeón. Destruyó los altares de Baal, edificó un altar al Señor en el sentido espiritual. Después que tú identifiques esos ídolos que hay en tu vida, tú debes arrepentirte de tu pecado, confesarlo en la presencia del Señor, hacer un plan para tú servir al Señor. ¿Qué es lo que nosotros no queremos hacer? ¿Qué hizo Gedeón primero? Destruyó el altar a Baal, construyó un altar allí y luego vemos a Gedeón llamando al pueblo de Israel a prepararse para la guerra. Fíjense lo que dice el versículo 33 del capítulo 6. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Más adelante, en Jueces 7:12, se nos dice que era un ejército numeroso. Miren lo que dice. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables como la arena que está a la orilla del mar. Y en Jueces 8:10 se nos dice: Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos unos 15,000 hombres. Eso es cuando ellos estaban huyendo, que ya Gedeón los había derrotado. Los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Habían caído 120,000 y quedaban 15,000. ¿Cuánto da 120 más 15? 135,000 hombres era lo que ellos iban a enfrentar. Y Gedeón, ese hombre que estaba temeroso, escondido en el lagar, trillando un poco de trigo para él entonces esconderlo también, es el que está llamando al pueblo a prepararse para la guerra. Y en el versículo 34 del capítulo 6 dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Ese no parece el hombre que estaba trillando en el lagar. Este no es un hombre que está derrotado. Este no es un hombre que está temeroso. Este es un hombre que ahora tiene una firmeza, que está tomando decisiones, que está agrupando al pueblo. La pregunta, mis amados, era: ¿qué había pasado? ¿Cuál fue la diferencia? Gedeón había tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Un encuentro personal con el Señor. No para salvación, sino para buscar el rostro de Dios continuamente. Lo tuvimos en el momento en que conocimos a Cristo, que fuimos a sus pies en arrepentimiento y fe. Pero nosotros necesitamos estar constantemente mirando al Señor y tener esa dependencia y esa relación con Él. Él tuvo un encuentro con el Señor, pero él también tomó la decisión de obedecer al Señor. Miren, tomar 10 hombres para destruir el altar a Baal y las aceras, eso quiere decir que eso era algo muy grande. Yo imagino a esos hombres con algún tipo de mandarria, de piedra, dándole a esos altares para tumbarlos. 10 hombres para poder hacerlo. Y al otro día, yo no dije eso en el texto porque no tenemos tiempo, no expliqué ese texto. Los hombres
de Israel querían matar a Gedeón al otro día de él haber derribado esos altares. Y el padre de Gedeón dice, no, porque no lo matemos, porque dejen que Baal tome su venganza, si es el Dios. Pero se necesita valor, mis amados, se necesita valor para nosotros predicar el evangelio. Se necesita valor para predicarle a nuestros familiares. Se necesita valor para decirle al jefe, mire, yo no puedo hablar mentira. Se necesita valor para nosotros instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor en medio de la sociedad en la cual estamos viviendo. Se necesita valor para decir no al aborto. Nosotros creemos en que la vida empieza en el momento de la concepción. Se necesita valor en muchas áreas de nuestras vidas para nosotros decir, así dice el Señor, y mantener nuestra palabra como dice el Señor. Y eso fue lo que él hizo. Tuvo el encuentro con el Señor y él obedeció al Señor. Gedeón se había encontrado con el Señor y su vida había cambiado. El Espíritu de Dios había venido, lo había capacitado para hacer esa obra que estaba haciendo. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros continuamente. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre esos hombres, los capacitaba para ciertas labores y luego no estaba con ellos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando continuamente en nosotros. Continuamente en nosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Espíritu de Dios nos está guiando continuamente a toda verdad. Que el Espíritu nos fortalece. Que el Espíritu nos permite seguir adelante. Que el Espíritu pone la palabra en nuestros corazones. Y miren lo que pasó en el capítulo 7. El poder en la debilidad. Dios le dice a Gedeón, bueno, van a pelear. Pero le dice en el versículo 2, el capítulo 7, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Eran 32,000, se van 22, quedan 10. ¿Cuántos eran los enemigos que estaban atacándolo? 135,000. Eso, ¿cuánto da 135 entre 10,000? 13.5 más o menos. 14 hombres por cada uno. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 7. Y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí los probaré y será de quien yo te diga. Este irá contigo. Este irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, los que se inclinaron para beber del agua, los que lamieron, él lo desechó. Solamente los que tomaron el agua en sus manos y la bebieron así, fueron los que el Señor dejó. Y dice el texto, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces dijo el Señor a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan, cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. Y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. 32,000 menos 300, ¿cuánto el Señor le dijo que despacharan? 31,700 se fueron. Si usted divide 135,000 entre 300, le da 450. Mire, por hombre. Este salón aquí abajo
sin el mezanine, caben alrededor de 900 a 1000 personas. Vamos a suponer que quepan 900 aquí abajo. Y que Armando y yo nos paremos aquí a pelear contra 900 hombres expertos en guerra. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Estamos feos? Eso fue lo que pasó. Si el Señor me dice eso, pelea con 300, ahí que yo le grito al Señor, Señor, pero ¿y cómo va a ser con 300? Son 135,000 lo que hay allá abajo. ¿Por qué el Señor quería que fuera con 300 hombres? Para demostrar que la victoria venía de Él, que el poder de Él se manifiesta en nuestra debilidad y que solamente a Él debemos glorificarlo, porque a nosotros nos encanta llevarnos el crédito por la victoria, por nuestro orgullo, por los logros que alcanzamos. Y si Israel hubiera vencido a los 135,000 hombres que los adversaban con los 32,000 que tenían, ellos se hubieran enorgullecido y se hubieran atribuido el crédito. Eran 4 contra nosotros y nosotros éramos 32,000 y nosotros peleamos y los matamos a toditos. Se hubieran llevado la gloria en ese sentido. Pero ya Gedeón había tenido un encuentro con Dios. El Espíritu del Señor estaba con Gedeón. Y lo que era imposible humanamente hablando, para Dios no era imposible. Mis amados, el cumplimiento de los propósitos de Dios no lo determina los recursos económicos de una iglesia, no lo determina la cantidad de miembros, porque hay muchas iglesias que están llenas de personas y el Espíritu de Dios no está allí. No lo determina los dones que tenga, porque los dones pueden estar ahí, pueden estar sentados sin responder al llamado del Señor. Si no depende de un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a glorificar a Dios, no importa lo que pase. Hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer a Dios, depender de Él y cumplir su voluntad. Nuestro Dios no nos necesita. Él nos da el privilegio a nosotros de servir en la expansión de su reino. Él nos da a nosotros ese privilegio. Y es como decía un predicador: dame 10 hombres que no teman a nada sino al pecado y que amen a Dios sobre todas las cosas y vamos a cambiar el mundo. Eso es lo que nosotros necesitamos. 10 hombres que estén dispuestos a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí tenemos 600 y pico de miembros, mis amados. Que Dios obre en nuestros corazones y nos capacite para tener ese espíritu de Gedeón, de enfrentar lo que venga para la gloria de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Gedeón va con su asistente al campamento enemigo de noche cerca, oye la conversación de unos soldados que están hablando de los madianitas y que decían que él había tenido un sueño que iban a ser vencidos por la espada de Gedeón. Gedeón va a su campamento, toma a los 300 hombres, los divide en 3 compañías, les da trompetas, cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Fíjense lo que dice el capítulo 7, versículo 16 y ahora el 17. Y les dijo: miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis la trompeta alrededor del campamento y decid: por el Señor y por Gedeón. Y ellos bajaron así, en 3 divisiones de 100 hombres cada una, con las antorchas, tocando trompeta, diciendo, gritando la espada del Señor y de Gedeón. Y miren lo que dice el versículo 22. Cuando tocaron las 300 trompetas, 300, el Señor puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. Y los hombres de Israel se reunieron y persiguieron a los madianitas. Qué rara esa estrategia de combate. 135,000 personas. O sea que si aquí abajo se llena con 1000, es esto 135 veces. Óigame bien, 135 veces este espacio de este local.
Y esa es la estrategia más extraña. Ustedes van a bajar tocando trompeta, ustedes van a bajar con la antorcha en un cántaro y van a gritar la espada del Señor y de Gedeón. Y ellos derrotaron a ese ejército de los 135,000 hombres. Al principio decíamos que Gedeón era un hombre común y corriente como tú y como yo, ¿verdad? Lleno de temores, lleno de dudas, pidiéndole al Señor que le confirmara lo que él quería para su vida. Pero Dios lo utilizó para darle la victoria. Y Dios nos puede utilizar a ti y a mí para darnos esa victoria. Y lo que el pastor Sugel predicaba esta mañana, Dios lo puede hacer a través de nosotros, si estamos dispuestos a glorificar el nombre del Señor. El libro de Jueces, mis amados, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Si vamos a Él en confesión de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay un mensaje más, qué bueno el de la mañana y hoy el de la noche, qué bien. No, mis hermanos, este es un tiempo de nosotros tomar decisiones, de presentarnos, como dice Romanos 12, 1 y 2, por las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No dejemos pasar un día más, mis amados. Nosotros tenemos que hacer compromisos con el Señor, pero debemos hacerlo ahora. Nosotros no podemos estarnos adaptando a este mundo, sino que debemos transformando mediante la renovación de nuestro entendimiento para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Ese es un tiempo de visitación de Dios en medio nuestro, en el mundo de habla hispana. Esta mañana lo dijimos, miren hermanos, en la conferencia de Indiana de consejería, habían alrededor de 170 hispanos. La mayoría viajó de México. Viajamos un grupo grande de aquí, de varias iglesias de República Dominicana allá para ser entrenados en esa área de consejería. Y los hermanos allá en Estados Unidos estaban sorprendidos por la cantidad de hispanos que habían. Habían alrededor de 1,900 americanos y 170 hispanos. O sea que un 10% de nosotros, vamos a decir así, viajamos allá para estar en la conferencia. Tenemos que aprovechar este momento, mis hermanos. Y aquí tenemos ejemplos como el de Gedeón, que nos refleja a ti y a mí de lo que nosotros debemos hacer si queremos glorificar el nombre del Señor. Y por último, en Hebreos 11:32, hablando de los héroes de la fe, se nos dice, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos. Ellos hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles se hicieron fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí está Gedeón, en la galería de los héroes de la fe. Ellos corrieron la carrera, puestos los ojos en ese Redentor. Nosotros estamos corriendo la carrera, habiendo ya venido Cristo. Mis hermanos, pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Mis amados, aquí hay hombres y mujeres que el Señor está llamando a servirle en diferentes áreas. Pero hay muchas cosas que debemos dejar. Hay decisiones que debemos tomar. Y le digo algo, no hay nada más glorioso que dé más satisfacción, más paz, más gozo y contentamiento que servir a Cristo. Porque el mundo no va a poder satisfacernos. No cambies la bendición de servir a Cristo por tener un carro más grande o una casa más grande, no. Este es el tiempo, este es el día aceptable para nosotros tomar decisiones y servir al Señor. Mira el ejemplo de Gedeón, mírate ahí y mira la victoria gloriosa que el Señor puede darnos.